Condiciones previas para amar. Es necesario descartar las ilusiones, ficciones y mentiras, y ver la realidad, tal como ella es. Erich Fromm: dejar que las cosas sean tal como son. Heidegger: para entender bien el sentido y la intención de este capítulo, es preciso tener presente las siguientes consideraciones. Hay mucha ambigüedad en el verbo amar. Gran parte de las veces en que parece que amamos, en realidad nos amamos. El corazón humano, como acabamos de ver en el capítulo anterior, es connaturalmente egoísta. Y el camino hacia el amor está erizado de dificultades. Como ya nos lo previno San Juan, tanto el concepto del amor como el de la fraternidad, fácilmente se prestan para hacer romanticismos. Y en este libro, deseamos ser realistas, por eso queremos comenzar por sanar las raíces. En el capítulo presente explicamos el contraste entre la realidad de la persona y la imagen de la misma. Mostramos, después, de qué manera las agresividades, antipatías y otros conflictos provienen de la fijación en la imagen, y hacemos un amplio estudio no denunciando sino analizando, de todas las posibles distorsiones fraternas. Luego pasamos a mostrar que la imagen es ilusión, y que, tomar conciencia de ese hecho, es una excelente terapia liberadora. La fraternidad presupone conversión y humildad. Explicamos después, cuántas energías se queman, al preocuparse inútilmente por realidades y sucesos que no podemos cambiar. Demostramos, también, cuánta paz importa el hecho de aceptar las realidades que no se pueden alterar. Traemos, finalmente, ejercicios fáciles para superar el nerviosismo y alcanzar la serenidad. De esta manera, el hermano queda en disposición de amar. La ilusión de una imagen. En el Observatorio de la Vida, tuve el privilegio de contemplar una gran variedad de personalidades. Esta masa experimental de observación dejó en mí un conjunto de convicciones y evidencias por una parte, de intuiciones y presentimientos, por la otra. Todo eso, voy a tratar de colocarlo ordenadamente en las siguientes páginas. La mayoría de las tristezas íntimas del hombre y de sus dificultades, en las relaciones interpersonales, nacen de la imagen, que nosotros proyectamos, de nosotros mismos, cultivamos, alimentamos, servimos y adoramos. He aquí la fuente principal de las frustraciones interiores y de las colisiones fraternas. Parece demencia o enajenación. Pero se vive a sí mismo, se vive entre el deseo y el temor. La mitad de la vida, el hombre lucha a la ofensiva para dar a luz, alimentar y engordar, inflar, la imagen de sí mismo, prestigio personal, popularidad, y la otra parte de la vida lucha a la defensiva, presa de temor, para no perder aquel prestigio. Imagen social. El individuo es una realidad conjunta, y un conjunto de realidades. El individuo tiene una figura física, morfología, medidas anatómicas, altura, color. Tiene un coeficiente intelectual, que puede ser ponderado y mensurado con un test. Tiene, además, una estructura temperamental, caracterología, equipo instintivo, campos de energía, reacciones primarias o secundarias. Todo ese conjunto está presidido y compenetrado por una conciencia que integra todas esas partes. No diré que ese conjunto pertenece a fulano porque, en ese caso, lo haríamos propietario de sí mismo, gran desgracia. Sino que digo, todo ese conjunto integrado es fulano, tal individuo. A ese conjunto le endosamos un nombre, por ejemplo, Manuel Pérez. El nombre es una etiqueta para la diferenciación social, pero no altera en nada la realidad del sujeto. Pues bien, a ese nombre, la sociedad lo embiste y reviste de una aureola, digamos así. Esa aureola, es lo que llamamos prestigio personal que, en el fondo, no es otra cosa sino la opinión pública favorable, sobre tal nombre. Tiene un buen nombre, decimos. La opinión, a su vez, es la visión que la sociedad tiene sobre tal fulano. Así pues, la sociedad que rodea al individuo tiene una imagen, opinión, visión, sobre tal sujeto. Expresándonos a la inversa, diríamos que tal sujeto proyecta tal imagen sobre la opinión pública. A lo proyectado llamamos el personaje de la persona. A la inmensa mayoría de las personas no les interesa lo que se es, sino cómo me ven.
Les interesa la imagen, más que la realidad, la mentira, más que la objetividad. Y así, el hombre de la sociedad se lanza a participar en esa carrera de las apariencias, en el típico juego de quién engaña a quién, de cómo causar mejor impresión. Se podrían escribir libros enteros, demostrando cómo el mundo es un inmenso estadio en el que el orgullo de la vida juega el gran match de las etiquetas, formas sociales y exhibiciones económicas para competir por la imagen social, combate, en el que, a los hombres, no les interesa ser, ni siquiera tener, sino aparecer. Todos saben que están representando y participando de una comedia. Pero, ¿qué hacer? Ya están metidos en el escenario, y no pueden salir de ahí, porque perderían su imagen. Y eso, para ellos, equivaldría a morir. Para gran parte de los mortales, no existe mayor placer que tener una imagen espléndida, proclamada y adorada por las multitudes. Se trata, en el fondo, del deseo idolátrico del hombre, superior a todos los demás deseos y satisfacciones. Pero yo, aquí, no estoy hablando a los mortales del mundo, sino a los hermanos que se reunieron en el nombre de Jesús, y viven en una comunidad. Sin embargo, no raras veces, el mundo se traslada a estas comunidades, y, la cuestión del nombre o prestigio personal es, frecuentemente, la raíz de innumerables conflictos y fuentes de fricciones, manifiestas unas veces, sutilísimas, otras. Imagen interior. Hemos dicho que el individuo es un conjunto de realidades, presidido por una conciencia. Si esta conciencia posee la noción exacta de su conjunto, entonces tenemos sabiduría, que significa, visión y apreciación proporcional de la realidad. Tenemos, también, humildad. Hay tres palabras que son sinónimas: objetividad, humildad, sabiduría. Pero en contraste con esta sabiduría, puede darse, en diferentes grados, un proceso de enajenación o locura, que consiste en que la conciencia comienza a separarse de la apreciación objetiva de su conjunto, en un doble movimiento. Primero, no gusta ni acepta su realidad, sino que la resiste y rechaza. Al mismo tiempo, desearía ser de otra forma. Ese desearía se transforma paulatinamente en yo deseo. Del desear ser así, pasa insensiblemente al imaginar ser así. Esto es, el deseo desenfoca la visión, y la visión, desenfocada, acaba por enturbiar la imagen de sí mismo, y termina, el hombre, rechazando su realidad y adhiriéndose a la imagen aureolada e ilusoria de su realidad. Después, se pasa a confundir e identificar lo que soy con lo que quisiera ser, imagino ser. Y, poco a poco, la simbiosis avanza hacia la profundidad total, hasta que se pierde la noción de la realidad y solo va quedando lo que imagino ser, que levanta vuelo hasta inflarse por completo, en cuanto van aumentando las distancias entre la mentira de la realidad y la realidad misma. Y así, si nos vamos enajenando, alienando, de la realidad, ya estamos entrando, casi insensiblemente, en la esfera de la locura. Vámonos a una montaña y situémonos en un plano inclinado, de pronunciado desnivel. El sol nos bate por un costado, y por el otro nuestro cuerpo proyecta una sombra alargada de 40 metros. Vamos a suponer que yo mido 1,80 m. ¿Cuál es la verdad, y cuál la mentira, mi altura real o la longitud de la sombra? ¿Dónde está la ficción, y dónde la realidad?